Buenas noches, allá de mano. Hoy un poquito más serios, porque la verdad es que el gobierno está queriendo proponer la desregulación del corretaje inmobiliario. Implicaría que personas comunes y corrientes tengan la posibilidad de ejercer esta actividad sin la necesidad de matricularse, ni tampoco de estar inscrito, o mejor dicho, de tener una preparación previa para ejercerlo. Hay gente que lo tiene a favor, gente que va en contra, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que se modificarían un montón de leyes. El corretaje inmobiliario en sí ya estaba regulado en el viejo Código de Comercio, en donde tenía el título de agente de auxiliar de comercio. Y bueno, después se crearon otras leyes como la 20266 de 1973, que regula la actividad del martillero y del corredor, y su modificatoria, la 25028 del 99. Incluso en nuestra provincia tenemos la 13154, que regula el colegio de corredores inmobiliarios con todo un marco normativo. Y ahí mismo incluso podemos dar una definición. Define al corredor inmobiliario como aquella persona que ejerce una actividad de forma habitual y onerosa en la intermediación de negocios inmobiliarios ajenos de administración y disposición, llevando a cabo todos los hechos y actos tendientes a su materialización. Pero bueno, nos tenemos que ir un poco más allá, y más allá de 50 o 100 años atrás. ¿No es cierto, Valen? Sí, bueno, esto que viene de antaño, ¿no? De hecho, las primeras civilizaciones, ya cuando perfeccionan el comercio, se asientan en lugares donde hay ríos o mares para comercializar con el extranjero, y aparece la figura del corredor como un intermediario que interpretase las lenguas de las distintas naciones, bueno, en esa época no naciones, ¿no? Pero de las distintas sociedades que comercializaban entre sí. Totalmente, bueno, de hecho en las civilizaciones hay un abordaje histórico. En la civilización sumeria, es una de las más antiguas de las que se tiene registro, 4000 años antes de Cristo. El rey era el quien distribuía las tierras a su gusto, en una especie de orden de jerarquía. Después en la antigua Babilonia, con el código de Hammurabi, ahí los corredores fueron reconocidos como mediadores entre los comerciantes y los extranjeros. A veces hacían la especie de traducción también para comercializar los distintos tipos de bienes, los distintos tipos de objetos y demás. En el año 655 a 606 a.C., el mediador de la Mesopotamia era parte un poco dentro del abordaje histórico, lo más polémico, era el que ofrecía a las niñas y adolescentes vírgenes, la ofrecía viva voz ahí para que bueno, quien pudiera y pagaba el mayor precio las podía comprar. Después en Egipto el faraón era el que distribuía las tierras a sus distintos funcionarios y nobles. Después en la cultura griega aparece lo que es la figura del proxeno, que es un conciliador entre un intermediario entre los actos de comercio. Ahí también el gobierno era quien distribuía las tierras. Y después pasamos a los romanos. Ahí aparecen como dos figuras importantes, la subasta bendiction y el magister bonorum. El magister bonorum es quien a través de un curador bonorum agarraba y subastaba los bienes incautados a un insolvente, lo vendía en un acto público. Y la subasta bonorum agarraban todos los tipos de tesoro, de conquista, de bienes que le robaban a la gente o a través de conquistas y demás, y los ofrecían, clavaban una especie de estandarte en la playa, un asta, y ahí los ofrecían a quien viniera y pagara el mayor precio posible, ¿no? Bueno, en el Imperio Azteca las tierras pertenecían a los clanes, y cada vez que un miembro del clan contraía matrimonio se le otorgaba una porción para que se puedan asentar allí con su familia. Con respecto a los Magister Bonorum, en el Digesto de Justiniano pasan a denominarse como mediatore, que con una fonética muy similar a la de corredores. Y en el Estatuto de Florencia, donde se regula mucho más la profesión, se prohíbe a los corredores asociarse
con los mercaderes a los cuales entre los cuales intermediaban, y también se les prohíbe la posibilidad de actuar por cuenta propia. Se impone la posibilidad de dar fe, o sea, daban fe de todos los actos que realizaban y tenían que guardar silencio o secreto, mejor dicho, sobre la identidad de las partes que intervenían en el hecho o acto jurídico. Bueno, el emperador Carlos V, a través de la Real Cédula en 1527, también instituyó el oficio de corredor público en lo que sería Nueva España, conocido hoy como México. Dentro de la Real Cédula se establecían las funciones que cumplían los corredores públicos, como la de certificar la validez de los contratos y garantizar la seguridad jurídica de las transacciones. El oficio de corredor público también fue regulado a posterior en otra Real Cédula del 23 de abril de 1764. En ella se determinó el reglamento de corredores, que es un antecedente a lo que hoy se conoce como el Colegio de Corredores. En dicho reglamento, los corredores eran obligados a una registración y se denominaban corredor de número, y un tribunal designaba a un corredor mayor que era el pretor de la actividad. En otro orden de ideas, las ordenanzas de Bilbao, que datan de 1737, también fueron bases legales y prácticas del comercio y estableció procedimientos legales para resolver disputas comerciales y garantizar la seguridad jurídica en las transacciones. En esas ordenanzas se los conocía como comisionistas a los corredores. Algo que hay que tener en cuenta es que de todo esto que nosotros estuvimos comentando, la mujer no participaba ni podía cumplir el rol de corredora o tener el oficio de corredora. Es recién adentrado el siglo XX que se va a empezar a tener participación. Bueno, está el caso de Francia también, que no se queda atrás con los usos y costumbres y adapta su normativa. Entonces, una ordenanza del siglo XIV esboza el reglamento de los corredores de comercio y mediante una disposición real, Carlos IX, en el año 1572 son designados oficialmente. Después está el caso de México, que lo podemos dividir en dos etapas. Una es en el año 1889, que con la norma que se crea el Código de Comercio, se establece como requisito que los corredores debían matricularse en el Ministerio de Fomento. Y después, en el año 1992, con la Ley Federal de Correduría Pública, se deja atrás, se deroga la normativa anterior y se exigen ciertos requisitos, como el de ser licenciado en Derecho, a su vez no tener sentencia condenatoria por delito intencional que merezca una pena corporal, haber rendido el examen de aspirante y el examen definitorio. Bueno, y para ir cerrando un poco todo esto, con toda la desregulación, me entró la curiosidad de saber cómo era todo esto antes de la aparición del código, del colegio. Así que fui hablando con colegas de la vieja escuela, los cuales me contaron la existencia de las cámaras de Codair y Seguir, donde había una amistosa rivalidad entre ellas y que pertenecer a ellas era voluntario, pero te daba cierto prestigio. También me contaron que tenía una revista llamada La Corpo, que la usaban como medio publicitario. También usaban el diario La Capital, donde empezaban la publicidad con las letras AAA para aparecer primeros, sí, porque era algo alfabético. También me contaron algo que me llamó mucho la atención, que las propiedades eran valoradas según si tenían línea telefónica o no. Era lo más importante en ese momento, sí. Claro. Y bueno, que los contratos de compra y venta eran totalmente a máquinas de escribir, vendían a contraboleta, era todo súper desprolijo. Las tasaciones hacían las personas X, no tenían ningún tipo de información ni nada por el estilo. Y bueno, que les costó mucho establecer todo este marco y que con esto de la desregulación me parece que un poquito se va a perder. Dale me gusta, like, compartí, y suscribite a la campanita. Nos pueden seguir. No, Esto fue Llave en Mano. Gracias por acompañarnos hoy y siempre.